En este video voy a dar mi opinión sobre qué pienso de Scaloni, sobre lo bueno y lo malo del DT de la selección argentina. Un técnico que llegó de una forma algo polémica al seleccionado, pero después con el tiempo fue cambiando su imagen pública a base de resultados y también muchas de las cosas que vamos a estar hablando acá en el video. Te invito a que veas el video completo hasta el final, así después podemos debatir sobre esto en los comentarios de este video. Voy a arrancar primero por todo lo bueno, porque yo creo que tiene muchas cosas favorables el técnico de la selección argentina. Perfil bajo, entre paréntesis, no venta de humo. Me parece muy importante en momentos donde es un clima muy hostil en Argentina, a nivel social, a nivel país, a nivel medios también, cuando tantos periodistas machacan y machacan al presente de la selección argentina y a los técnicos y a los jugadores, llega un Scaloni con un perfil mucho más bajo, que cada vez que lo atacan para justamente sacar algún título o generar alguna polémica, el tipo sabe salirse muy bien de esa polémica barata que a veces quieren entrar algunos periodistas. Es un tipo que prefiere no aparecer tanto en los medios, sí, hablando o vendiendo humo, como vimos tantos técnicos que pasaron a vender humo por la selección argentina. A mediados del 2018 lo esperamos en la Plaza de Mayo. Claro que sí, con la Copa. Estoy convencido de que vamos a salir campeones. El mensaje que da cada vez que habla me parece interesante, que es a veces bajar un poco los humos de histeria social que a veces se vive en Argentina y en estas partes del mundo, sino más bien enfocarse en lo positivo o en las cosas para cambiar a mejor la selección argentina. El segundo punto que me parece muy importante es el recambio de jugadores y de base. Esto le iba a pasar a cualquier técnico que agarrara la selección argentina en este momento. Recordemos de dónde viene, ¿sí? Año 2018, la selección venía de malas gestiones. Pasamos de varios técnicos en una época, pasamos de Tata Martino a Bauza y después a Sampaoli, y a nivel AFA también pasaron varios recambios. Después de la muerte de Grondona, Luis Segura, Armando Pérez y la llegada de Chiqui Tapia. Todo ese fue un proceso medio convulsionado para la selección argentina, en el cual era obvio que iba a haber algún cambio y sobre todo se iba a dar después del 2018, porque había una generación de jugadores o una camada de jugadores del fútbol argentino que ya estaban llegando en los últimos años de sus carreras. Recordemos grandes jugadores que pasaron en esta camada: Mascherano, Messi, Agüero, Higuaín, Di María, entre tantos otros jugadores que pasaron. Algunos de ellos siguieron en el tiempo, sí, pero la base de todo eso fue rearmada y yo creo que lo pudo resolver de una forma bastante positiva, teniendo en cuenta que muchos de los jugadores de esta nueva camada de la selección argentina son jugadores que quizá no se conocían tanto como sí pasaba en otra época. Recordemos la camada de los jugadores que pertenecieron al 2010, 2014 y 2018, los mundiales respectivamente, eran jugadores que ya se conocían en las divisiones juveniles de AFA. Esta selección en particular hay muchos jugadores que no se conocían. Quedó una base de esa camada anterior, sobre todo Messi, Agüero, Otamendi y algunos otros jugadores que quedaron, pero muchos son nuevos. Algunos son más jóvenes y otros no tanto, pero lo que sí pudo armar es una nueva base que antes no estaba. El siguiente punto positivo yo creo que es el estilo de juego y la identidad. Lo que quiero decir es que pudo imponerle un estilo, ¿sí? Una forma de jugar, y con esto no me refiero solamente a la táctica o a los esquemas, sino con una filosofía de juego, con una identidad de juego. No quiero entrar mucho en detalles para que no se haga eterno este video, pero voy a tocar algunos puntos claves de este estilo de juego que pretende Scaloni. Por ejemplo, vemos que prefiere un 5 más dinámico y no tan un 5 de marca o un 5 clásico, de esos que raspaban y metían, pero también busca este 5 dinámico rodearlo de jugadores de buen pie que también apoyen en la marca. Busca internos o volantes mixtos que se complementen con este 5. Ejemplo de esto que menciono, de 5 Paredes o Guido Rodríguez, o por ejemplo de volante mixto de Paul, Lo Celso, Palacios, Nico Domínguez, diferentes estilos de jugadores pero con características similares. En cuanto al centro delantero, busca jugadores rápidos, por ejemplo Lautaro Martínez y Agüero, que cumplen una función mucho más agresiva y lineal. Buscan recepciones de espalda para pivotear a veces, o también hacer diagonales para un pase filtrado. Después es un equipo que suele usar la presión alta, depende del rival, a veces sí, a veces no, pero tiene características a presionar alto en el campo de juego rival. También es interesante el rol que le da Messi en este equipo, ¿sí? Ya dejó de ser la Messi dependencia y pasó a ser un Messi que se adapta mucho más a lo que pretende el estilo de juego del técnico. Y el siguiente punto es la unión del grupo y sentido de pertenencia. Creo que es algo fundamental para que se puedan dar conexiones en el equipo. Un equipo que está desarmado, que no se entiende, que no se banca ni adentro ni afuera de la cancha, es muy difícil que pueda conseguir resultados positivos. Obviamente me van a decir después de esto, no, pero yo recuerdo el equipo entre Palermo y Riquelme que se llevaban mal, pero dentro de la cancha hacían cosas magníficas. Seguro, no es un determinante, pero sí
que cuando hay una unidad de grupo, probablemente sean jugadores muchísimo más solidarios en distintas situaciones. Esto mismo también se refleja en las buenas actitudes que tiene el equipo post partido y antes del partido. Porque recuerden que esto, además de ser fútbol y lo que pasa dentro de la cancha, mucho después se habla de lo que pasa afuera, ¿sí? Los medios lógicamente a veces buscan repercusión de esto y sacar algo a favor para tener con qué hablar, y a veces cuando hay climas caldeados, recuerden lo que pasó por ejemplo en el Mundial 2018, que se hablaba más de si Mascherano se había agarrado a piñas con Pavón o no, que son a veces boludeces, pero que se repercuten en el mundo y generan un mal clima de afuera hacia adentro. En este caso, que hay un grupo unido, se nota también muy buena onda y eso se ve reflejado también muchas veces adentro del campo de juego. Esta es la famosa química que se habla tanto en el fútbol y que creo que es fundamental para el armado de buenos equipos. Otro punto positivo y negativo a la vez de Scaloni es la lectura de juego. ¿Por qué digo positivo y negativo? Porque esto lo vamos a explicar un poco más adelante cuando hablemos de lo negativo, pero creo que es un técnico que sabe leer bien los momentos del juego, o por lo menos el cuerpo técnico, no solo Scaloni. Que hay momentos en el juego que a veces no se plantea lo que uno espera, que las cosas cambian sobre la marcha. Una vez se espera que los jugadores rindan de una cierta forma o el resultado los acompañe, y a veces esto en el juego no termina pasando. Yo creo que una de las virtudes a veces es saber leer bien el juego durante el partido, y creo que Scaloni lo tiene eso. Vamos a ver cuál es el error en esto, que yo creo que es la lectura previa muchas veces, pero es un tipo que no muere con la suya. No veo a Scaloni un técnico caprichoso que si un esquema no le rinde sigue con esa a muerte, como sí pasó con otros técnicos en la selección argentina. Como positivo también pongo agarrar la selección. ¿Y a qué me refiero con esto? Me van a decir, todo el mundo quiere agarrar la selección. No, esa es la primer mentira que generaron los medios de comunicación. Hay muchos técnicos que no quieren agarrar la selección. Y te lo explico rápido, porque muchas veces no hay un proyecto serio y no quieren quemarse. Y agarró la selección en un momento de cambios. Siendo un técnico sin tanta experiencia, dijo, sí, yo me hago cargo y yo me la banco. Lo cual me parece una actitud súper positiva y en un momento delicado de la selección argentina donde podría haber salido bien o salido mal. Otro punto positivo a mi gusto es el armado del cuerpo técnico. Muchos me van a decir el tema de la experiencia, que ya lo vamos a estar hablando más adelante. Seguramente que es un tema negativo ese, pero yo creo que la mayoría de los que están en el cuerpo técnico son exjugadores y técnicos actualmente que pasaron por la selección argentina y saben lo que es ponerse esta camiseta, la celeste y blanca. Algunos me van a decir que es una boludez, otros me van a decir que es algo importante. Para mí me parece muy importante el sentido de pertenencia, esto que también estábamos hablando antes. Personas que saben lo que son los momentos, no solo lo que pasa dentro del campo, sino también afuera. Lo que es el armado del equipo, lo que es el armado de la táctica, lo que es escuchar también a los compañeros. Yo veo en Scaloni un técnico que escucha mucho su cuerpo técnico. Muchas veces se ve como algún ayudante de campo tiene injerencia en alguna situación del juego, lo cual me parece bueno. Ya no existen más esos técnicos autoritarios que lo único que importa es la palabra del técnico y nada más. Y para finalizar con lo positivo, voy a ir con el proyecto de AFA. Y yo también fui muy crítico en otro video del canal hablando de lo mal que se hacen las cosas en el fútbol argentino, pero yo creo que en la selección argentina sí hay algo interesante y a destacar, que es el proyecto que se armó. Scaloni lógicamente a la cabeza, pero recordemos que Scaloni también viene de antes, ¿sí? No solamente desde que agarra la selección mayor, ya estaba antes dentro de un proyecto de AFA, que hay una idea de mantener las bases, de generar bases a futuro, lo que pasaba en una época con Pekerman, recuerden ustedes, o que pasó también con Tocali, otro socio de Pekerman. Argentina apuesta a eso hace un par de años y estos resultados no se van a ver probablemente a corto plazo, pero sí seguramente se vean a largo plazo. Esto, el tiempo dará la razón o no, si se hicieron las cosas bien o si hicieron las cosas mal. Pero yo creo que apostar por proyectos es algo súper importante, no solo a nivel selección argentina, sino esto lo podemos llevar a la vida. Un país con proyectos es un país muchísimo más próspero. Pero para volver puntualmente al fútbol, yo creo que la selección argentina tiene un proyecto y esperemos que resulte bien. Ahora quiero hablar, según mi opinión, cuáles son los aspectos negativos que tiene Scaloni. El primero y más importante, que muchos van a hacer referencia, es al joven e inexperto Scaloni, la falta de experiencia. Esto yo creo que es algo importante. Sí, es una toma de decisiones constante ser director técnico y en este caso creo que la experiencia le puede llegar a jugar en contra en algún momento. Esta falta de experiencia no significa que por no haber tenido pasos en grandes clubes o grandes historias como director técnico en equipos de fútbol, que no le pueda ir bien en la selección argentina. No es un determinante desde ya. Yo creo que él lo está resolviendo bastante bien, esa falta de experiencia, en muchas partes probablemente por su personalidad y en otras también por tener un grupo de trabajo que lo apoya. Los
directivos de la selección argentina y también a los jugadores que elige. Los jugadores tienen un fuerte respaldo del técnico y también viceversa. Hay muchos jugadores que lo bancan y bancan las decisiones que toma el técnico y eso me parece súper positivo. El siguiente punto negativo es cómo llevó a la selección el famoso serrucho. Este no es un tema que tanto me interesa a mí, es un tema más mediático por decirlo de una forma y sé que a mucha gente esto lo vio como malo. Creo que no está bueno que una persona le serruche el piso al otro como se dice. Significa sacarle el trabajo a otra persona. Yo creo que Sampaoli tenía los días contados en la selección argentina después de lo que fue su presentación en el Mundial de Rusia, pero Scaloni llegó a una forma bastante polémica. Se dice que no lo bancó tanto a Sampaoli, que fue un técnico que le dio la posibilidad de integrarse en su cuerpo técnico y le dio una mano, por decir de alguna forma, a que Scaloni tenga sus primeros pasos en el seleccionado argentino. En ese momento no como técnico, pero sí como ayudante. Otro punto que va de la mano con lo que hablamos anteriormente es la prueba y error. Esto creo que va a veces por la falta de experiencia y a veces también por las ganas de armar algo nuevo y probar cosas. A veces creo que los momentos son importantes para probar. Veo que Scaloni a veces abusa del prueba y error. Por ejemplo, recuerdo un partido, si bien era amistoso y no tenía una trascendencia mundial, no era una copa, un partido que a Venezuela se le planteó una línea de 5, lo cual me pareció algo totalmente ridículo de entrada y después como se dio el partido me pareció también ridículo en el post. No vamos a matarlo por un solo partido a Scaloni, no es la intención ni mucho menos, pero creo que en ese intento de seguir buscando las bases y una idea de juego y jugadores que representen su idea, a veces abusa del prueba de error. Vemos muchas veces que arranca de una forma, durante el partido cambia y termina resolviendo muchos problemas que él mismo planteó a veces. Lo cual es bueno que lleva tiempo a cambiar y a mejorarlo durante el partido, pero a veces me pregunto por qué no lo hace antes del partido. ¿Por qué no evitarnos el dolor de cabeza de un primer tiempo horrible en algunos casos que después lo mejora en el segundo tiempo? Y por último, como negativo, quiero enfocarme en lo que es casarse con los jugadores. No significa que van a ir a una iglesia a casarse de la mano, sino que el técnico a veces se queda con jugadores y los banca a muerte. Esto puede ser bueno o malo, pero yo creo que hay muchas veces que hay jugadores que piden a gritos que sean cambiados, o por lo menos que otros jugadores sean probados en ese rol. ¿Yo por qué creo que hay técnicos que se casan con jugadores? Porque probablemente le dan cosas que nosotros como espectadores no lo vemos, ya sean voz de mando, ya sean instrucciones particulares que hagan dentro del campo de juego, o roles que tengan dentro del equipo o del grupo. Pero yo creo que esto es algo malo, porque a veces los jugadores están en buenos o malos momentos. Te puede gustar más uno que el otro, pero yo creo que los momentos en el fútbol son muy importantes. Y ver a un jugador que viene en un presente regular y quizás otro que viene en un muy buen momento y no probarlo, no digo que cambiemos todo el tiempo de nombres, cambiamos de un día para el otro, armamos y desarmamos, no. Pero a veces hay momentos para probar a jugadores. Y jugadores sobre todo que vienen en muy buen nivel. No quiero nombrar a ninguno en particular porque probablemente este video se vea en el tiempo y vayan cambiando los nombres. Veremos con el tiempo si el casarse con algunos jugadores le da resultado, como pasó en una época, por ejemplo con otros técnicos, con Marcos Rojo. En los comienzos fue muy criticado Sabela y muy criticado Rojo por su presente en la selección argentina. El técnico lo bancó a muerte y terminó siendo un indiscutido, hasta un ovacionado en muchos casos, del Mundial 2014 que estuvimos a nada de ganarlo. Y bueno, esta fue mi opinión sobre Scaloni. Me gustaría que dejen sus comentarios, abro debate en los comentarios de este video y también los invito a que vayan a ver los próximos videos de Habemos Fútbol. Entren acá.